Bueno, como todos saben, esta semana, y de hecho durante todos estos meses, vamos a estar estudiando el Sínodo de Dort, que también se conoce como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Y estos cánones son un conjunto de declaraciones teológicas que se realizaron porque los remonstrantes, que eran los discípulos de Calvino, empezaron a poner objeciones en cuanto a lo que nosotros como reformados creemos sobre la salvación. Saben, nosotros estudiamos esto del Sínodo de Dort en una clase que se llamaba Historia de la Reforma. Pero ¿saben qué era lo que a mí más me impactó cuando estudiábamos este tema? Fue saber que los teólogos que participaron en el Sínodo de Dort, ellos hicieron un juramento. Y miren, ellos prometieron basar todas sus declaraciones, todas sus decisiones, sus deliberaciones, exclusivamente en la palabra de Dios, porque reconocieron que la Biblia era la única regla infalible de fe y práctica. Además, hermanos, ellos se comprometieron con buscar la verdad, y esto es importante porque dejaron de lado cualquier prejuicio, interés personal o influencia externa. Entonces, durante 6 meses, que fue lo que duró este sínodo, se reunieron más de 100 teólogos. Había gente de Países Bajos, de Inglaterra, de Escocia, de Alemania, de Francia, y se dispusieron en grupos de trabajo, y durante 6 meses, hermanos, con Biblia en mano, estas personas buscaron la verdad acerca de la salvación. Imagínense lo comprometidos que estaban con transmitir un mensaje fiel, en tener declaraciones teológicas que no tengan influencia, sino que sean netamente centradas en la Biblia. Es por eso que nosotros estudiamos estos cánones de Dort y lo tenemos como un documento que es esencial en la Reforma, ¿sí? Ayer habíamos hablado acerca del primer artículo. Como saben, este sínodo o estos cánones está compuesto por 5 puntos, ¿no es cierto? Y el primer punto que nosotros estamos abarcando se denomina doctrina de la elección divina y la reprobación. ¿Sí? Doctrina de la elección divina y la reprobación. Pero estos puntos tienen artículos. Ayer estudiábamos con Romer el primer artículo y hoy día vamos a estudiar el segundo artículo. Voy a leer para ustedes lo que dice este artículo, pero ustedes también lo tienen en sus documentos, ¿no? Dice, la manifestación del amor de Dios, ese es el título que le dan al artículo, y dice, pero esta es la forma en que Dios mostró su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y este artículo está fundamentado en 2 versículos. El primero de ellos es Primera de Juan 4:9 y el segundo es Juan 3:16. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leer Primera de Juan 4:9. Y después vamos a leer Juan 3:16, aunque estoy seguro de que todo el mundo lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a leer Primera de Juan 4:9. Si ustedes ya lo tienen, el versículo dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y ahora, hermanos, Juan 3:16, ¿qué dice? Eso digo, nosotros quizás no sabemos de memoria este versículo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como ustedes pueden observar, chicos, estos versículos son muy similares. Por lo tanto, en esta predicación solamente voy a enfocarme en Juan 3:16 porque los versículos son muy parecidos. Y de hecho, Juan 3:16 como que abarca un poquito más que el otro, ¿no? Pero, ¿de qué trata este artículo? Todos a simple vista podemos observar que trata acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y cómo ese amor se ha manifestado de una forma tangible. Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo y ese es el mensaje que nos quiere transmitir este artículo. Ahora, hermanos, ¿sabían ustedes que Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia? Se han realizado encuestas que respaldan esto. Ustedes pueden ver en internet cuál es el versículo más conocido, el versículo más famoso, y va a saltarles
Juan 3:16. Y de hecho, hermanos, si ustedes preguntan en las calles o preguntan entre sus amigos cuál es el versículo que más conoces de la Biblia, seguramente te van a decir Juan 3:16. Y la respuesta es muy sencilla. Es porque, hermanos, este es uno de los versículos que más utilizamos nosotros para evangelizar. ¿O no es cierto? Vamos a evangelizar y decimos, porque de tal manera te amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Además, hermanos, este versículo es de fácil memorización, ¿verdad? Y además transmite un mensaje que es claro. El mensaje es el amor de Dios y la promesa de salvación para todo aquel que cree en la persona y obra de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ustedes se han detenido a pensar en la riqueza teológica de este versículo. Porque, hermanos, Juan, en solamente 30 palabras, nos habla acerca del carácter de Dios, del autor del amor, que es Dios, nos habla acerca del objeto del amor de Dios, que es el mundo, nos habla acerca de un regalo o de un don que Dios nos ha dado, que es a su Hijo unigénito Jesucristo, y además nos habla acerca del propósito de este amor de Dios, que el propósito es dar vida eterna a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, solamente en 30 palabras hay todo esto. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes también han reflexionado en qué es el amor de Dios y en lo inmenso que es si acaso nosotros pudiéramos dimensionarlo? Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios infinito, entonces como que dimensionar el amor de Dios sería imposible, pero sin embargo, si nosotros pudiésemos medirlo, ¿nos daríamos cuenta de lo inmenso que es? ¿Alguna vez, hermanos, has meditado acerca del impacto del amor de Dios? Y sobre todo del impacto del amor de Dios en tu vida. ¿Te has puesto a pensar en todas estas cosas? Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Por qué Dios ama? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Dios ama porque Dios en sí mismo es amor. Esa definición nosotros la encontramos en 1 de Juan 4:8. ¿Sí? Si ustedes van a sus Biblias, en 1 de Juan 4:8, también van a encontrar un versículo que es muy conocido por todos nosotros. ¿Ya? Voy a leer para ustedes. Este versículo dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios mismo, en su carácter, su persona, Él es amor. Por eso Él puede amar, porque Él en sí mismo, Él es amor, Él es la plenitud del amor. Pero hermanos, Él no solamente es amor. Todo Él es amor, así como todo Él es santidad, como todo Él es poder, como todo Él es misericordia, porque Dios es, poniéndole un número, el 100% de cada uno de sus atributos, porque Dios es simple, Dios no tiene división, ¿sí? Además, hermanos, ustedes sabían que el amor de Dios es espontáneo. ¿Por qué es espontáneo? Porque surge de Él mismo. No es algo que Dios tenga que ser forzado a hacer, sino que espontáneamente Él ha decidido amarnos. Además, hermanos, el amor de Dios, a diferencia de nuestro amor, es un amor incondicional. Fíjense ustedes, nosotros como seres humanos somos limitados, ¿verdad? Y nuestro amor es condicional. ¿Qué significa esto? Que nosotros amamos porque tenemos razones para hacerlo. Nosotros, hermanos, amamos a una persona porque esta persona simplemente nos ha dado motivos para que nosotros le amemos. De cierta manera, la persona nos ha tratado bien, o nos gusta, o su amor o esa persona de cierta manera nos favorece o nos beneficia. Entonces nosotros amamos porque nosotros le ponemos una especie de criterios a la persona para poder amarla. Y esto, hermanos, es un amor condicional, ponemos condiciones. Sin embargo, hermanos, cuando la persona ya deja de cumplir con estas condiciones para ser amada, ¿no es cierto, hermanos, que el amor tiende a debilitarse e incluso a desaparecer? ¿De alguna vez, hermanos, ustedes amaron a una persona y después la dejaron de amar? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Y es porque nuestro amor es condicional. Sin embargo, hermanos, el amor de Dios es incondicional o inmotivado. Porque, a ver, ¿Dios nos ha puesto alguna condición para que nosotros le amemos? No. ¿Han hecho ustedes algo, hermanos? ¿O tienen alguna cosa especial o algo que pueda resultarle atractivo a Dios como para que Él esté interesado en ustedes? No, no hemos hecho nada. De hecho, hermanos, podemos hacer algo
para que Dios nos ame? ¿O qué méritos necesitamos hacer y cuántos de ellos para que Dios muestre su amor con nosotros? Y la respuesta es ninguno. Porque además de que el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es inmerecido. No lo merecemos, es un regalo, es un don de Dios, así como la salvación, porque la salvación procede del amor de Dios. Y si el amor es inmerecido, la salvación también es inmerecida. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Hay gente que dice, Dios te ama como eres. Pero Dios no te ama como eres, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Porque en realidad nosotros somos pecadores. Dios es un Dios santo que abomina el pecado, detesta el pecado. Para Él, el pecado es algo tan repugnante porque Él es santo, Él es apartado del mal. Sin embargo, hermanos, Él ha decidido amarnos. Y esto nos habla de ser inmerecido, ¿no? No hay en realidad, hermanos, nada especial en nosotros, nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Incluso, hermanos, nuestras buenas obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, e inclusive las buenas obras que nosotros hacemos, las hacemos porque Efesios 2:10 dice que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, inclusive, hermanos, las buenas obras que nosotros podamos hacer, ni siquiera eso bastaría para ganarnos el amor de Dios. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, también que Dios decidió amarnos. Es una decisión. El amor no es solamente un sentimiento. El amor es algo que nosotros decidimos. Por eso, hermanos, cuando uno se casa, uno está tomando una decisión, donde ya no te puedes volver atrás. ¿Sí? No es como cuando el enamoramiento que tú al principio le ves a la chica y todo, todas las virtudes, y después con el paso del tiempo vas viendo que también es una persona igual que uno, pecadora, y tiene sus defectos. Y sin embargo, a pesar de sus defectos, tú te comprometiste en amarla y la sigues amando a pesar de que también tiene cosas malas. El Señor también ha decidido amarnos porque no está basado en sentimientos, sino en una decisión. A pesar de lo que nosotros somos, Él ha decidido amarnos. Y es por eso, hermanos, que en Deuteronomio 7, los versículos 7 y 8, si ustedes pueden igual ir a sus Biblias, ahí vamos a ver la decisión de amor de Dios hacia un pueblo en específico. Pero vamos a ver también, hermanos, que este pueblo no tenía nada de especial. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Y dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí, hermanos, vemos que el amor de Dios es en realidad pura gracia y es un regalo. Ahora también, hermanos, el amor de Dios es infinito, y esto se debe a su naturaleza eterna. Pero además de esto, nosotros también podríamos decir que a pesar de que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios no cambia, no fluctúa como el nuestro. Y esto, hermanos, hace que Dios también pueda salvar perpetuamente a todas las personas. Hablando de sus escogidos, obviamente, ¿no? Porque, hermanos, el amor de Dios no es que disminuye con el paso del tiempo. Él salvó a personas en el pasado, ha salvado a personas en el presente y seguirá salvando a personas en el futuro porque su amor no cambia. Y como su amor no cambia, su salvación tampoco cambia. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver que en realidad se cumple lo que dice Santiago 1:17, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, hermanos, que Dios tampoco nunca va a dejar de amarnos, a pesar de que nosotros tenemos una fe que es muy poca, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros desobedecemos a Dios, Él no deja de amarnos. Porque el amor de Dios no está sujeto a alteraciones temporales de ninguna clase. Por eso, hermanos, también en Romanos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, hermanos, recordemos que también el amor de Dios es santo. Porque a veces nos gusta hablar mucho acerca del amor de Dios,
Pero no recordamos que el amor de Dios es santo, y como el amor de Dios es santo y es puro, Él no tolera el pecado. Si nosotros amamos a Dios, también tenemos, Señor, que vivir una vida de santidad, una vida que en lo posible trate de no pecar voluntariamente. A veces sí vamos a pecar involuntariamente, pero tratemos de en lo posible no pecar de manera voluntaria, sabiendo que vamos a pecar. Otra cosa, otro aspecto acerca del amor de Dios es que el amor de Dios se manifiesta, hermanos. O diciéndoles en otras palabras, es algo que se demuestra. Si nosotros decimos amar a alguien, pero no lo demostramos, en realidad podría cuestionarse si nosotros amamos a esta persona, ¿verdad? Cuando una persona ama, ese amor se expresa a través de sacrificio, de cuidado, de gestos de amor. Un amor genuino es un amor que no es egoísta y que busca el bienestar de la otra persona. Por eso nosotros vemos que la frase de este versículo inicia: de tal manera amó Dios al mundo, porque esta expresión demuestra una acción. Dios está demostrando su amor, y esta frase de tal manera amó Dios es más o menos como si dijese: así de grande es el amor de Dios que envió a su único hijo o a su hijo unigénito. Vemos cómo el amor de Dios se manifiesta, y en realidad el Señor nos dio la mayor muestra de amor. Nos dio a su hijo unigénito. Fíjense, hermanos, que hay pasajes en las Escrituras como en el bautismo de Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Padre en el bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, hermanos, cuando estaban en el monte, ahí vemos que estaba Jacobo, Pedro y Juan, y también escucharon la voz de Dios, y que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces vemos cómo Dios Padre dice que Jesús es su Hijo amado. Pero vemos que aquí hay un amor que no es egoísta, porque dio a su Hijo amado por pecadores como nosotros. Ahora, hermanos, también la salvación en realidad obedece al amor de Dios. Eso está claro. Nosotros somos beneficiados por el sacrificio de Cristo, porque nuestros pecados han sido perdonados, nos hemos reconciliado con Dios, somos hechos hijos de Dios, y muchos otros beneficios que nos tomaría mucho tiempo abordarlos. Pero bueno, ahorita yo he hablado acerca del amor de Dios. Pero también, hermanos, Jesucristo también nos amó. El Padre nos amó, el Hijo también nos amó. ¿Y cómo se demostró el amor del Hijo? Fíjense, hermanos, que Jesucristo se humilló voluntariamente, y esa es una muestra de amor. Eso nos dice Filipenses, versículos capítulo 2, del 6 al 8. En esta parte, en esta sección de Filipenses, nosotros vemos acerca de la humillación de Cristo, y después nosotros vemos su estado de exaltación. Voy a leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, vemos que el Señor, siendo el Rey soberano de todo, cuando nosotros leemos Juan, vemos de inicio que Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el logos, Él es el Rey soberano, y Él, siendo Rey, siendo Dios, dice que no se aferró a su deidad, sino que se despojó de ella, y vemos que fue a nacer en un humilde pesebre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ustedes harían algo así por amor? Supongamos que ustedes son la persona más rica del mundo. ¿Si hicieran la persona más pobre del mundo para favorecernos a todos? Muchos quizás podríamos decir: sí, yo quisiera, ¿no? Pero el rato del rato veríamos que nos costaría mucho. Pero fíjense, hermanos, que el amor de Dios, el amor de Jesucristo, se demostró humillándose a sí mismo. Y esta humillación, hermanos, dice segunda a los Corintios, capítulo 8 y 9, que Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Wow, o sea, vemos cómo el amor de Dios es nada egoísta. Además, hermanos, Gálatas, capítulo 3:13, dice que el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Porque Gálatas dice
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, hermanos, también vemos que Cristo fue el justo que murió por los injustos, porque nosotros ciertamente moriríamos, hermanos, por nuestra familia, por nuestra mamá, por nuestro papá, quizás por nuestra esposa, ¿no? O sea, bueno, eso manda la Biblia, ¿no? A dar la vida por ella. Pero no daríamos la vida por un asesino o no daríamos la vida por un violador. Sin embargo, Jesucristo, siendo justo, murió por los injustos. Y quizás nosotros, hermanos, no hayamos cometido estos crímenes. Pero sin embargo, si examinamos nuestras vidas, nos daremos cuenta que hemos también cometido actos que son muy deshonrosos. Actos que en realidad hemos hecho cosas horribles, ¿no? Frente a los ojos de Dios. Ahora, hermanos, les quiero hablar acerca del objeto del amor. Y aquí la palabra es el mundo, ¿no? Pero vemos que esta expresión mundo está delimitada por todo aquel que en él cree, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí quiero hacer una distinción entre los arminianos y los reformados. ¿Por qué? Porque los arminianos, ellos hablan acerca de una expiación universal en donde Jesucristo murió por todos los seres humanos. En cambio, los reformados planteamos algo diferente. Planteamos una expiación limitada en donde Jesucristo únicamente murió por sus escogidos. Es decir, por todos aquellos que en Él creen. Pero además, hermanos, ¿quiénes son los que en Él creen? Son aquellos que Dios mismo les ha dado la capacidad para creer, que Dios les ha dotado de la fe para hacerlo. Porque vemos que el hombre natural no tiene fe, el hombre natural no puede responder en fe a Dios. Entonces, si este hombre natural tiene fe es porque Dios se lo dio. Y para que Dios se lo diera, este hombre tuvo que haber sido escogido. ¿Ya? La muerte de Cristo también, hermanos, es efectiva y también es específica para sus escogidos. Y esto, hermanos, nos asegura nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque también vemos que en Juan 10, del 14 al 15, él está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, nótense el mis ovejas, y las mías me conocen y pongo la vida por las ovejas. Entonces, esto implica que Jesucristo muere específicamente por aquellos que le pertenecen, aquellos que son suyos, es decir, los elegidos, los predestinados por Dios. Y esto, hermanos, hace que la crucifixión de Jesucristo sea eficaz, que ninguno de los escogidos se va a perder. En cambio, hermanos, si nosotros planteamos que la salvación es universal, que Dios murió por todos, pero decimos que unos se salvan y otros no, en realidad no sería una salvación eficaz, porque muchos que supuestamente Cristo murió por ellos serían condenados al infierno. ¿Me entienden? Y estos, hermanos, habla acerca de que el amor de Dios también es soberano, porque Él puede elegir a quien quiere Él amar. ¿Ya? Por último, hermanos, hemos hablado acerca del amor de Dios. Hemos visto, hermanos, que el amor de Dios es inmenso, que el amor de Dios no es egoísta, que no tiene límites, que es eterno, que no cambia. Pero, hermanos, nosotros tenemos también un llamado a la acción. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo nosotros estamos respondiendo al amor de Dios? ¿Estamos siendo recíprocos con este amor? Dios nos está dando su amor, pero nosotros también estamos dando amor a cambio. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. El amor, hermanos, les decía que es algo que se demuestra. ¿Estás demostrando el amor de Dios? ¿Te estás esforzando por cumplir los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dado? Yo sé, hermanos, que es difícil. No hay nadie que pueda cumplir los mandamientos de Dios perfectamente. Pero sin embargo, hermanos, te estás esforzando, estás luchando contra el pecado, estás, de cierta manera, esforzándote en agradar a Dios. Estamos también, hermanos, demostrando el amor por nuestros prójimos e incluso, hermanos, ¿estás demostrando el amor de Dios a tus enemigos? Yo quisiera que en este día nosotros reflexionemos acerca del amor de Dios y que apliquemos esto, hermanos. Que ya que hemos comprendido el amor de Dios, nosotros también manifestemos amor hacia Él. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, le agradecemos, Padre amado, por este día que usted nos ha regalado. Gracias, Señor amado, porque hemos aprendido hoy algo acerca de su amor, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted nos amó y lo demostró, Señor, enviando a su Hijo amado al mundo
para que el Señor muriera por los injustos, Señor. Muriera por nosotros, los pecadores, aquellos que no merecíamos gracia, Señor, aquellos que no merecíamos misericordia. Gracias, Señor amado, porque tu amor no cambia, Señor, porque tu amor es incondicional, porque tu amor es inmerecido, Señor, porque no hay nada, Señor amado, que nosotros podamos hacer o darte o tener, Señor, que te llame la atención para que tú nos ames. Gracias, Señor amado, porque tú nos sigues amando, Señor, a pesar de que desobedecemos, Señor, a pesar de que no cumplimos tus leyes, a pesar, Señor, de que somos malos muchas veces, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, Señor. Te queremos, Señor, pedir que tú, por favor, pongas amor en nosotros. Que, Señor amado, nosotros también podamos reflejar el amor tuyo en el mundo y que sobre todo, Señor, podamos amarte a ti, Señor, que podamos conocerte, que podamos honrarte, Señor, que podamos temerte. Señor, por favor, ayúdanos porque somos hombres débiles y pecadores que necesitan de tu gracia para día a día vivir, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos has elegido también, Señor, porque soberanamente, Señor, tú has elegido salvarnos. Gracias, Dios, porque la salvación es tuya y porque, Señor, en ella estamos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.